Hola, soy Mihun de la Universidad Meichel Shillong. Comenzamos con las noticias de hoy, 9 de enero. Bienvenidos a Mihun, donde seguimos los principios básicos de invertir en acciones estadounidenses. Personalmente, me resulta más cómodo entre semana debido a las actividades de mis hijos los fines de semana. Los fines de semana tengo que llevarlos en coche a diferentes lugares según sus horarios. Aún así, cada vez que llega el viernes me siento bien. No sé si es por costumbre o porque, aunque esté ocupado, me alegra estar con mi familia. Bueno, de todos modos, hoy es un viernes que no se presenta muy a menudo, así que para que puedan empezar el día de buen humor, les voy a compartir primero algunas buenas noticias. ¿Cuánto subió ayer el S&P 500? Subió un 0.01 adicional. Así, la rentabilidad de los primeros 5 días de negociación fue de 0.63. Además, el índice S&P subió hasta 6.921. Que la rentabilidad de 5 días haya alcanzado 0.63 tiene un significado muy importante. El experto de Wall Street que todos conocemos bien, Topny, dice que el comienzo de 2026 determina la dirección del año. Por eso, Topny tiene una regla que defiende, llamada la regla de los primeros 5 días, que es la ley de los primeros 5 días de negociación. Te lo explico brevemente. Bien, como puedes ver aquí, se afirma que la tendencia del precio de las acciones durante los primeros 5 días de negociación puede ser una señal importante para predecir la dirección anual del mercado. La razón es que a principios de año es cuando primero se revela el sentimiento del mercado y la preferencia por el riesgo. Si no hay demanda de acciones a principios de año, según Tom Lee, no es fácil esperar un repunte repentino después de eso. Y ahora, si vemos las estadísticas pasadas con los datos, son bastante positivas. Analizando los datos de los últimos 76 años desde 1950, de esos, en 49 años, el precio de las acciones subió en los primeros 5 días de negociación, y en los otros 27 años, en los primeros 5 días de negociación, el S&P 500 registró números negativos. Ahora bien, en los años en que los primeros 5 días de negociación terminaron en positivo, el rendimiento anual promedio fue de hasta un 16% positivo y la probabilidad de que el precio de las acciones subiera a fin de año fue de un impresionante 84%. Por otro lado, al observar los 27 casos en los que el precio de las acciones cayó durante los primeros 5 días del nuevo año, el rendimiento anual promedio fue de solo un 3% y la probabilidad de que el precio de las acciones subiera a fin de año, es decir, la tasa de éxito cayó hasta un 56%. Por eso, como en los primeros 5 días de este año el S&P 500 mostró una tendencia alcista con un 0.63% de aumento, podemos decir que es una noticia muy alentadora para cerrar así. Parece una superstición, pero como está comprobado estadísticamente, vale la pena tener expectativas. A fin de año, escuchamos sobre el window dressing, que es cuando instituciones venden acciones con mal desempeño y ajustan su portafolio para que luzca más atractivo. Pero también existe la posibilidad de que vuelvan a comprar las acciones que vendieron en ese momento, porque como el precio bajó mucho, si piensan que ahora puede subir, pueden volver a comprar esas acciones que ya habían vendido o liquidado a finales de año. Y ahora, al seleccionar las mejores opciones para 2026, es el momento de comprar nuevas acciones. Al inicio del año hay mucha energía positiva, pero si las acciones bajan desde el principio, es posible que la tendencia no mejore en todo el año. Así que podemos analizar la situación de esa forma. Así que comenzaremos el programa de hoy compartiendo la buena noticia de que el S&P 500 registró un alza durante la primera sesión de la tarde de 2026. Empezamos ya con las noticias de la bolsa estadounidense de hoy, 9 de enero. Justo antes de comenzar la grabación del programa de hoy, uno de los vecinos, que creo que es el de arriba, hizo algo. Se escucha constantemente un ruido fuerte, como si estuvieran clavando algo o golpeando, así. Así que, si mientras escuchan el programa oyen algún ruido de fondo, les pido un poco de comprensión. Personalmente soy algo sensible a los sonidos, por eso no me gustan mucho los ruidos.
Espero que el programa de hoy se desarrolle sin problemas. Hoy también nos han dejado muchísimos comentarios. Entre ellos, seleccionaremos 2 preguntas que puedan ser útiles para muchos de ustedes y comenzaremos el programa respondiéndolas. La persona que dejó la primera pregunta usa el nombre de usuario Ayurishi Daisy. Hola, señor Mishu. Gracias por enseñarnos sobre la inversión en Momentum. Soy un inversionista principiante que está aprendiendo poco a poco. Tengo una pregunta que me gustaría hacerle. Recientemente vendió y compró algunas acciones. La vez pasada, cuando el índice bajó, compró acciones con buen momentum. Me gustaría saber en esta ocasión qué criterios utilizó para decidir qué acciones comprar o vender. Me gustaría saber si vendió las acciones con menor momentum en ese momento para poder comprar otras que quería, o si primero estableció los criterios de venta y luego compró las acciones con el mejor momentum en ese momento. También, si pudiera decirme en qué indicadores se basó para decidir vender, sería de gran ayuda para mi aprendizaje. Soy muy principiante, así que me pregunto si el criterio de venta es la media móvil de 50 días o si hay algún otro. Estoy un poco perdido, pero si pudiera darme aunque sea una breve orientación, sería de gran ayuda para mi aprendizaje. Siempre le agradezco y por favor siga transmitiendo por mucho tiempo. Yo también espero que transmita durante mucho tiempo. Primero, creo que sería bueno explicar por qué invierto usando la estrategia de Momentum. En este mundo existen muchísimas estrategias de inversión, al menos desde mi punto de vista. Dependiendo de la personalidad de cada inversionista, la cantidad de dinero que invierte, el periodo de inversión y sus objetivos individuales, simplemente hay que encontrar la estrategia que mejor se adapte a uno mismo. Pero en mi caso, yo invierto a largo plazo y por eso, personalmente considero que la inversión basada en momentum es la más adecuada para el largo plazo. Por ejemplo, la estrategia de comprar a bajo precio implica adquirir acciones cuando su valor baja y suele ser efectiva a corto plazo. Entonces, si compras acciones cuyo precio ha caído en comparación con el valor de la empresa, existe la posibilidad de que suban rápidamente un 20, 30 o incluso más del 50% en poco tiempo. Pero el problema es que es un poco difícil invertir a largo plazo, porque como compraste acciones que estaban bajas, cuando suben tienes que venderlas. Por eso creo que los inversionistas a largo plazo deben enfocarse en la inversión por momentum. Al invertir a largo plazo, debemos preguntarnos qué es lo más importante. Para mí, la principal ventaja es la siguiente. Puedes encontrar un 10-bagger. Como estás invirtiendo a largo plazo, puedes encontrarte con acciones que suben 2, 3 o 4 veces su valor con bastante frecuencia. Y si tienes suerte, es posible que cada ciertos años tengas en tu portafolio un 10-bagger o incluso una acción que suba 20 veces su valor. Por eso si la acción sube, no la vendas. Invertir siguiendo el momentum permite comprar acciones que suben y aprovechar una buena rentabilidad mientras siga el impulso. Ese es, en mi opinión, el beneficio de esta estrategia. Y lo mismo sucede cuando el precio de la acción baja. No compramos cuando baja, sino que vendemos las acciones cuando el momentum se debilita. También hay un beneficio en eso, y es el siguiente. A largo plazo, es posible que te encuentres con acciones cuyo precio cae un 20 o 30%. Eso está bien. Pero el problema es que hay acciones que pueden bajar un 50, 60, 70 o incluso más del 90%, y si tienes este tipo de acciones, el golpe es muy fuerte. Por eso, usando la estrategia de inversión de momentum, incluso si tienes acciones que pueden caer tanto, puedes establecer una regla para venderlas cuando bajen demasiado. Así se puede resumir una de las ventajas de la inversión en momentum. Por eso creo que el criterio para seleccionar acciones, tanto en mercados bajistas como alcistas, debe ser el momentum. Por ejemplo, en periodos como abril pasado o en octubre y noviembre, cuando los precios de las acciones caen en general, todas bajan juntas, pero incluso en esas caídas, si hay acciones que mantienen su momentum, es necesario mover un poco la proporción de inversión hacia esas acciones. Lo más importante es cuando los precios de las acciones suben, ya que la mayoría de las que tenemos suelen aumentar. Sin embargo, algunas no siguen esta tendencia y bajan solas. En esos casos, lo mejor es vender esas acciones o reducir la inversión en ellas.
De esa manera, cuando el mercado de valores en general está subiendo, podemos concentrar nuestro dinero en las acciones que realmente están creciendo y así mejorar nuestro rendimiento. Así es como debes verlo. Por eso, para responder a la pregunta que me hicieron ahora, creo que lo correcto sería vender primero y luego comprar. Así es como deberían organizar el orden. Recientemente, el S&P 500 ha estado alcanzando máximos históricos continuamente, es un mercado alcista, y como es un mercado alcista, lo correcto es que todas las acciones que tenemos también estén subiendo. Aún así, recientemente en Mison, en el Top Pick, hubo varias acciones cuyo precio siguió cayendo, así que redujimos la proporción de inversión en esas acciones y trasladamos el capital de inversión a acciones que aún tienen impulso y pueden beneficiarse de la tendencia alcista. Así es como puedo resumirlo para ustedes. No sé si la respuesta fue suficiente para la pregunta que dejó Irish Daisy. Hoy leeré un comentario valioso más. Esta vez es una pregunta que Sandy Kim hizo hace 15 horas. Hola Mison, gracias por analizar acciones siempre con una voz tranquila y confiable. Yo escucho muy bien tu programa desde Canadá. Hace poco dudaba si comprar AMD o Micron, pero como AMD firmó un contrato con OpenAI, terminé comprando AMD. Sin embargo, quiero comprar Micron, pero ha subido demasiado y quiero pedirte consejos sobre si aún es buen momento para entrar. Gracias. Sandy Kim, creo que ya sabes la respuesta a esta pregunta, pero parece que la has hecho de nuevo. Porque si ves aquí comparaste si comprar AMD o Micron, ¿verdad? Ya estás invirtiendo muy bien. Esto es lo que siempre digo, no es una evaluación absoluta, sino una evaluación relativa. Si te preguntas si deberías comprar esta acción o no, no encontrarás la respuesta. Tiendes a pensar que está demasiado cara o que ya subió lo suficiente. Por eso, si solo piensas en Micron, no es fácil encontrar la respuesta. Pero como puedes ver aquí, aparece AMD. Así que si tienes algo de dinero para invertir, es mejor pensar si deberías comprar AMD o Micron. Primero, si ves la historia, tanto AMD como Micron se benefician de la inteligencia artificial, pero creo que sería bueno que hicieras la pregunta tú mismo directamente. Desde mi punto de vista, deberías considerar cuál de las dos, AMD o Micron, se beneficiará más de la inteligencia artificial. Es importante pensar en este aspecto. Y otra cosa, creo que sería bueno que hicieras un análisis numérico. Yo lo hice usando Seeking Alpha, así que podrías analizarlo numéricamente con Seeking Alpha. Primero, tienes que elegir una acción, y nosotros queremos analizar Micron Technology en este momento. Busca Micron Technology, y luego, entre las pestañas secundarias, hay una que dice Peers. Haz clic ahí. Aparecen varias empresas de semiconductores que están al mismo nivel que Micron, pero no necesitamos ver todas las acciones aquí. Lo que tenemos que pensar ahora es si deberíamos comprar Micron o AMD, solo tenemos que considerar eso. Así que vamos a excluir las demás acciones por ahora. Luego, si presionas comparar, podrás analizar detalladamente y numéricamente solo estas dos acciones. En Seeking Alpha, Micron y AMD son vistas como buenas acciones, lo que da una respuesta ambigua y complica tomar una decisión solo con eso. Viendo más abajo, en cuanto al factor cuantitativo, en el caso de AMD, dice que la evaluación está un poco cara en este momento. Por otro lado, Micron Technology, a pesar de que su precio de acción ha subido bastante, sigue recibiendo una B en valuación. Otra diferencia es que en AMD la revisión de la utilidad por acción es simplemente promedio, una C está en el medio. En el caso de Micron, las proyecciones de ganancias han subido rápido, por lo que recibe buenas calificaciones. Así se pueden comparar las calificaciones de cada factor. Y si bajamos, vamos a revisar la evaluación. Aquí está. Es mejor ver el ratio PE de manera forward. ¿Cuánto ha subido la capitalización de mercado en comparación con las ganancias netas que se esperan generar durante el próximo año? Pero claramente hay una diferencia. Ahora, Micron Tecnología, en comparación con las ganancias netas que se esperan generar durante el próximo año, su capitalización de mercado solo ha subido unas 10 veces, por eso sigue siendo barata. En cambio,
AMD está en 83.9 veces, así que su PER es alto. Pero si la tasa de crecimiento de AMD es mejor que la de Micron, entonces esa evaluación podría justificarse. Sin embargo, incluso si vemos el 0.2, esto significa que, en comparación con su crecimiento, la evaluación actual es demasiado barata. Así se puede ver. AMD tampoco está tan mal. Está en 1.17, un poco arriba de 1.0 ahora. Así que, aunque la evaluación actual es bastante alta, como el crecimiento es bueno, al menos el PEG es estable. Así es como lo puedes ver. Bien, bajemos y veamos cuánto difiere el crecimiento. Como pueden ver, los ingresos de Micron Technology, se espera que Micron suba más del 52% en un año, y para AMD se espera un crecimiento de alrededor del 25%. Por lo tanto, ahora Micron está acelerando su crecimiento en comparación con hace un año, mientras que AMD está desacelerando su tasa de crecimiento en comparación con el año pasado. En mi opinión, aquí ya se decidió el resultado, así que podemos resumirlo de esta manera. También debemos considerar la utilidad neta. Micron tuvo una tasa de crecimiento del 204% el último año y AMD del 69%, lo cual también es impresionante. Bueno, pero si vemos la tasa de crecimiento de la utilidad neta para el próximo año, Micron tiene 212 y AMD solo tiene 34. Por eso actualmente el alza en el precio de las acciones de Micron es mejor que la de AMD, así lo pueden ver. Bueno, hasta ahora Micron ha sido mucho mejor, pero ¿qué pasará en el futuro? Esa es la cuestión. Desde ahora y durante el próximo año o dos, es probable que se decida aquí qué empresa acelerará más su crecimiento. Así lo pienso yo. Y si bajamos un poco más, aparece la revisión de la utilidad por acción, si ven aquí. Aquí muestra cómo han cambiado las previsiones de ventas en los últimos 3 meses. La previsión de ventas de Micron se actualizó un total de 25 veces y en las 25 veces dice UP, lo que significa que fue revisada al alza. Lo mismo con AMD, la previsión se ajustó 33 veces y en las 33 veces fue UP, así que también fue revisada al alza. Ninguna de las dos empresas ha sido rebajada nunca. Ahora, pero la parte importante es esta. En el caso de AMD, aunque las previsiones de ventas se han ajustado al alza, las previsiones de utilidad por acción se han ajustado a la baja 15 veces y al alza 18 veces. Por eso, aunque cambien las previsiones, MU Micron muestra una tendencia un poco mejor que AMD, así se resume. Así que considerando estas dos partes, la historia que tiene la empresa y cómo están los fundamentos actuales a través de un análisis numérico, creo que sería bueno que ustedes mismos tomen una decisión. Ese es mi consejo. Resumiré las esperanzas del mercado bursátil de ayer en Estados Unidos. Primero veamos el S&P 500. Hay dos características. Primero, la mayoría de los sectores y la mayoría de las acciones cerraron en positivo, así que la tendencia fue muy buena. Pero si ves la segunda característica, lamentablemente las acciones tecnológicas que esperábamos bajaron bastante. Entonces, todavía continúa la rotación de capital, así se puede resumir. Ya lo mencioné antes, aunque la tendencia del mercado estadounidense es buena, no hay que preocuparse por la rotación entre sectores, porque el capital sigue entrando desde afuera, la liquidez está mejorando, pero lamentablemente solo las acciones tecnológicas que habían subido bien hasta ahora están cayendo. Así es como hay que verlo. ¿Qué sucede cuando se da la rotación de capital? Si esta tendencia continúa, las acciones tecnológicas podrían volverse más baratas en comparación con otros sectores. Por eso, la rotación de sectores eventualmente termina en algún momento. Y cuando la valuación de las acciones tecnológicas cae a un nivel razonable, el dinero inevitablemente regresa, porque si comparas las tasas de crecimiento, no hay ningún sector que mantenga un crecimiento como el de las tecnológicas. Últimamente, quienes invierten en acciones estadounidenses parecen envidiar a los que invierten en acciones coreanas, ya que su tendencia es muy buena. Sin embargo, creo que esto debe verse como una rotación cíclica. ¿Y las acciones estadounidenses? Han subido 3 años seguidos, 24% en 2023, 23% en 2024 y más del 16% en 2025. Como han subido 3 años seguidos,
la valuación está algo por encima del nivel adecuado. Pero las acciones coreanas no son así. Por lo tanto, ahora que la tendencia de las acciones coreanas es buena, eso puede ser algo muy natural. Pero si el Korea Composite Stock Price Index o los indicadores coreanos siguen subiendo así, al final la valuación inevitablemente va a subir también. Si eso pasa, al final habrá personas que se muden de las acciones coreanas a las acciones estadounidenses. Bueno, que otras acciones suban, que otros sectores suban o que las acciones de otros países suban, no es algo por lo que debamos sentir envidia. Esto significa que la liquidez del mercado sigue siendo buena y puede verse de forma positiva. Eso quiero decirles. Ahora veamos el rango del mercado, que se amplió bastante. Ayer muchos valores subieron, llegando a 69.18. Las acciones con tendencia positiva a largo plazo mejoraron a 62.8. Un buen rango del mercado indica un ambiente general positivo. Al final, incluso las acciones de menor capitalización podrían beneficiarse, así que también se puede interpretar de manera positiva. Ahora, en cuanto al índice de volatilidad, está en 15.45. Un valor de 15.45 significa que todavía está bastante por debajo de 20. Por eso el mercado sigue tranquilo. Como sigo enfatizando, el hecho de que la volatilidad sea muy baja puede ser una base para que el mercado de valores siga avanzando. El índice de miedo y avaricia tampoco se mueve y todavía permanece en neutral. Por supuesto, sería más deseable para nosotros que pasara poco a poco de neutral a la etapa de avaricia. Visto así, podemos imaginar un ciclo donde la avaricia extrema provoca una corrección en los precios de las acciones. Lamentablemente, el índice de miedo y avaricia de las criptomonedas todavía no muestra una mejora significativa. Aún así, la situación se mantiene en neutralidad. Ahora si esto cae hacia el miedo, espero que en vez de eso suba un poco más. Ahora, aquí están los resultados de la encuesta AAII que se actualizaron ayer. Bueno, las cifras no son malas. El 42.5% de los inversionistas cree que el mercado estadounidense subirá en 6 meses, mientras que la perspectiva negativa aumentó ligeramente al 30%. Eso significa que, en comparación con la semana anterior, el ambiente no ha cambiado mucho. Bueno, en lugar de que aparezcan cifras extremadamente buenas de manera dramática, es más deseable para nosotros que continúe un ambiente moderadamente positivo. Así es como deberíamos verlo. Bueno, si más adelante esta cifra supera los 50 y la mayoría de las personas, más de la mitad, tienen una perspectiva positiva, entonces debemos recordar que ese podría ser el momento en que se avecine un ajuste. Estos son los resultados de Mison y Topic. Ayer, como el índice Nasdaq cayó un 0.44%, tanto Mison como Topic tampoco tuvieron un ambiente favorable en general. Pero, aún así, hubo algunas acciones que cerraron en positivo. Si ves en la parte superior, Bitmain subió un 3.03%. Así, el rendimiento de Bitmain en una semana muestra una recuperación del 11.8%. De todos modos, espero que esta tendencia continúe. Luego está Pulsar. Últimamente la tendencia no ha sido buena, pero ayer logró un rebote técnico el día 14. Personalmente creo que Pulsar todavía no ha tenido éxito en el rebote. Esto se debe a que todavía está por debajo de la línea de 50 días. Hay que seguir observando la tendencia en el futuro. Así es como lo veo. En tercer lugar, Alphabet también intentó un aumento adicional del 1.07% ayer. Y en cuarto lugar, Tesla subió un 1.02%, Cred Technology Plus 0.42%. Así lo pueden ver. Algunas acciones no han tenido buen desempeño, pero ayer en general hubo números positivos. Por eso no solo está ocurriendo una rotación de capital entre sectores, sino que incluso dentro de los principales temas del mercado estadounidense, también se observa una rotación de capital. Así es como lo pueden ver. Hay 3.116 Ethereum y 91.020 Bitcoin. Vamos a ver los nombres de las acciones que bajaron. Coinbase bajó un 0.14, TSMC bajó un 0.21, Meta bajó un 0.41, Reddit bajó un 0.61, Marvell Technology bajó un 1.41, Nvidia bajó un 2.15 y ProShares Ultra Ether fondo cotizado en bolsa cayó un 2.17. AMD bajó 2.54, Palantir 2.65, Broadcom 3.21, Micron 3.69, Talos Energy 4.99 y Celestica cayó 5.65, siendo la de peor desempeño.
Si ves la pantalla ahora, hay un contenido recomendado por Mi-jun, ¿verdad? El título también suena grandioso, ¿no? Guía de estrategias de inversión en acciones de Estados Unidos para 2026. Este artículo lo escribí con mucho esfuerzo y dediqué unas palabras de Mi-jun. Si les muestro un momento, es bastante largo, ¿verdad? Solo en escribir las palabras de Mi-jun me tomó unas 2 o 3 horas. Y estaba preparando este artículo para que fuera el artículo principal de hoy. Pero ahora mismo he llegado al punto en que no puedo continuar transmitiendo, porque el vecino de arriba acaba de empezar a usar un taladro eléctrico. Así que creo que ya no será posible seguir grabando. En su lugar, este contenido el lunes se los voy a compartir sin falta porque contiene información muy importante. Así que hoy voy a ver el video doblado de Mi-jun y además el podcast de Mi-jun de manera consecutiva. Me da un poco de pena no poder enviarles el artículo principal que preparé para hoy, pero aún así, que pasen un buen fin de semana y si regresan el lunes, podrán ver un artículo muy bueno. Esto es todo por las noticias de acciones de Mi-jun de hoy, 9 de enero. Hoy planeaba leerles un artículo que preparé con mucho esfuerzo, pero debido a que de repente los vecinos de arriba empezaron a hacer ruido, tengo que terminar antes de tiempo. Les agradezco una vez más y les pido su comprensión. En su lugar, hoy les voy a compartir un video doblado por Mi-jun y también un episodio del podcast de Mi-jun para que lo vean. En el video de hoy sobre acciones estadounidenses, el protagonista es Google. Es una buena noticia que Gmail de Google haya lanzado funciones de inteligencia artificial basadas en Gemini. Luego, en el podcast de Mi-jun, aparece Meta Plataformas. Últimamente no ha habido muchas noticias sobre Meta. Al analizar la regla del 40 en este artículo, surge una oportunidad de compra que se evalúa positivamente. Permítanme explicar brevemente la regla del 40. Normalmente, cuando evaluamos empresas de software o plataformas, si encontramos un valor que supera el 40, lo consideramos muy positivo. La manera de calcular esta regla del 40 es muy sencilla. Generalmente hablamos de la tasa de crecimiento de las ventas, ¿verdad? Es la tasa de crecimiento de las ventas más la rentabilidad. Entonces, si la rentabilidad supera el 20 y la tasa de crecimiento también supera el 20, podemos evaluar que entre las empresas de software y plataformas el valor de inversión es muy alto. Si la tasa de crecimiento es 10 y el margen supera 30, está bien. Si el margen supera 10 y el crecimiento de ventas supera 30, también está bien. De todos modos, si la suma de la tasa de crecimiento de las ventas y el margen de beneficio supera 40, pueden considerar que es una acción muy buena. Si recuerdan esta parte y escuchan el podcast de Mi-jun, les irá muy bien. Hasta que todos nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses, ¡ánimo! ¡Que tengan un feliz día! Gracias. Hoy Google está incorporando algunas funciones nuevas de inteligencia artificial en Gmail. A menos que elijas no hacerlo, por defecto tendrá acceso a todo tu historial de Gmail. Gracias. Hoy Mackenzie Segal los ampliará en TechCheck. Algunos aceptan la inteligencia artificial, pero otros se sienten incómodos. ¿Puedes explicar la situación? Este cambio forma parte del rediseño de Gmail por Google, enfocado en inteligencia artificial que comprende al usuario. Ahora tu asistente personal está en tu bandeja de entrada. Gemini analiza años de correos para conocer tu estilo e intereses y responde como si fueras tú. Kelly, ya puedes consultarle cualquier cosa a tu bandeja de entrada. Por ejemplo, si preguntas quién era el electricista del amigo que contactaste hace 15 años al remodelar tu casa, Gemini te dará la respuesta. Google indica que 3.000 millones de usuarios de Gmail podrán usar esta función, y en Estados Unidos la participación será automática por defecto. Si quieres desactivarlo, tienes que configurarlo manualmente. Solo entra a la configuración en la app de Gmail en tu celular o en el escritorio. Desplázate hasta la sección de funciones inteligentes y desmarca la casilla. Si quieres bloquearlo no solo en el correo electrónico, sino también en otras aplicaciones como documentos de Google, hay más opciones que debes desactivar en toda tu cuenta. Google aclara que esto no es para entrenar modelos de inteligencia artificial. Una responsable de producto me comentó que el correo electrónico es un entorno único y separado, y que este sistema no se usa para entrenar modelos de lenguaje grande, solo para personalización del usuario. Debemos prestar atención a esto.
Si decides optar por no participar, podrías experimentar algunas molestias, ya que dependiendo de la configuración de tu cuenta, las funciones automáticas de clasificación de Gmail, como las pestañas de promociones y sociales, también podrían desactivarse. Entonces, tu bandeja de entrada podría volverse mucho más complicada y podrías pasar de tener la bandeja vacía a tener 15,000 correos en un instante. Entiendo. Por eso creo que la gente se siente incómoda con esto. ¿Estas funciones no existían antes? ¿Hablas del mismo botón divertido o hay algún cambio nuevo ahora? Esto sí es un cambio nuevo. Antes también existía la función de generar respuestas automáticas dentro de ciertos hilos de correo electrónico, pero de lo que estamos hablando ahora es de retroceder hasta registros de correos de hace más de 10 años. Después de entender cómo habla y escribe el usuario, ofrece una experiencia mucho más personalizada y adaptada, ¿verdad? No solo se trata de crear frases, sino que ahora genera automáticamente mensajes que realmente parecen escritos por mí, de una manera mucho más inteligente y consciente del contexto, ¿cierto? Sí, también lo probé, pero no sé si es la misma versión o una nueva. Lo usé un poco y está bien, aunque me gustaría que mejorara más. Entiendo que muchos se preocupan por la seguridad o privacidad y me alegra que se mencione, pero personalmente solo quiero que funcione mejor e inteligentemente. Entonces, ¿crees que este es el momento en que Google apuesta en grande al final? Al mejorar la experiencia del usuario, la gente no notará que estas funciones se integran naturalmente. Por eso en Estados Unidos se implementa automáticamente. De hecho, si ves los indicadores de adopción, esa estrategia también se refleja en los números. Desde la perspectiva de la experiencia del consumidor, en realidad se está simplificando a una competencia entre ChatGPT y Gemini. Según los datos recientes de SimilarWeb, la brecha entre ambos servicios se está cerrando rápidamente. Si vemos la tendencia de adopción de usuarios, la línea de tendencia en sí representa una situación bastante preocupante para OpenAI, y eso es parte del motivo por el cual internamente declararon un código rojo. Eso te iba a preguntar. La tendencia es llamativa, ¿verdad? Incluso viendo solo el precio de las acciones, alcanzó su máximo histórico y superó la capitalización de mercado de Apple. En inteligencia artificial el lanzamiento fue accidentado, pero Gemini es excelente, ¿no crees? Muchas personas, incluyéndome, lo usamos a diario. Si logramos optimizar esto correctamente para Gmail, no sería solo una pequeña mejora, sino que abriría una oportunidad mucho más grande de lo que podemos imaginar, ¿no crees? Sí, es cierto, Gmail se enfoca en el consumidor, pero Google Workspace tiene un equipo go-to-market dedicado a vender a empresas. Por eso, si yo fuera Microsoft, creo que estaría observando muy de cerca la estrategia que está usando Google en este momento. Y considerando que, según la capitalización de mercado, está justo debajo de Nvidia y ha subido al segundo lugar incluso dentro de los llamados Magnificent 7, creo que esto demuestra claramente que esta estrategia no es solo un experimento, sino un verdadero motor de crecimiento. Actualmente, la capitalización de mercado es de alrededor de $4 billones. Esto significa, al final, que Wall Street está recompensando claramente la estrategia de inteligencia artificial de Google. Cuando ChatGPT surgió hace poco más de 3 años, Google claramente comenzó rezagado. Pero ahora casi han alcanzado esa brecha e incluso están mostrando un rendimiento superior en los benchmarks. Desde el lanzamiento de Gemini Save en noviembre pasado, la adopción de usuarios se invirtió, marcando un punto de inflexión que cambió la experiencia y percepción. Hola panelistas de Mijun, soy Mijun, quien se retira con acciones estadounidenses. Hoy les traigo información valiosa para adelantar su jubilación, aunque sea 1 minuto. Hola, soy Yomichu. ¿También iniciaron alegres hoy? Hoy hablaremos de Meta, una empresa muy familiar. Su precio de acciones suele hacernos reflexionar. Lou of 40 recientemente recomendó comprar Meta. Lou of 40, ¿verdad? Hasta el nombre parece una fórmula matemática. Mijun, ¿es un secreto que nuestra familia debe saber? Jaja, puedes verlo como un indicador clave para evaluar la salud de una empresa de software. Hoy analizaremos el funcionamiento interno de Meta con este indicador. ¿Listos? Por supuesto. Vamos con la pregunta, Mijun. ¿Qué es exactamente esa Rule of 40 que hace que recomiendes comprar Meta? Te lo explicaré de manera sencilla. Normalmente, las empresas en crecimiento no ganan mucho dinero y las empresas que ganan bien crecen lento. La Rule of 40 es una forma de ver qué tan bien una empresa logra ambas cosas al mismo tiempo. Si la suma del crecimiento de ingresos y el margen operativo supera 40, significa que la empresa va muy bien. Entonces, ¿es como un juego de equilibrio entre crecimiento y ganancias? ¿Cuál es la puntuación de Meta? No me digas que solo pasó los 40 puntos. No te sorprendas. Según los cálculos basados en las previsiones de este trimestre fiscal, si sumamos la tasa de crecimiento de ingresos del 20.5% y el margen de beneficio neto del 36.3%, obtenemos nada menos que 56.8 puntos. Así que superó fácilmente la línea base de 40 puntos. ¡Wow! 56.8, increíble. Pero mi jujo, escuché que el 31.5... ¿Es temporal o una alerta?
Como siempre, Omishu tan perspicaz. No te preocupes, solo fue un gasto contable temporal. Si excluimos eso, Meta ha sido un estudiante ejemplar entre los ejemplares, manteniendo un asombroso 60.9 durante los últimos 10 años. Sé que la puntuación es buena, pero al ver las acciones de Meta, siento que ya subieron mucho y no me atrevo a comprarlas. Además, su calificación de evaluación es F. El PER adelantado es de unas 20 veces cerca de 60% más alto que el promedio del sector. Omishu, ¿crees justo comparar una tiendita con la sección de lujo de una departamental usando los mismos estándares? No, eso no está bien. Los artículos de lujo valen lo que cuestan porque son caros. Exacto. El sector crece 13 en promedio, pero Meta supera el 20. Según una investigación de McKinsey, las empresas que pasan la regla 4T suelen ser valoradas entre 12 y hasta 20 veces su facturación. Meta ahora está en 8.4 veces. Entonces Meta está en oferta comparada con otras acciones de primera calidad. Así es. Comparado con el promedio de los últimos 5 años de Meta, la prima ahora es solo de 14, lo que se considera un precio atractivo. Escuchándola me está convenciendo. Meta compró la startup de inteligencia artificial Manus por $2.000 millones, aunque solo tiene unos 100 empleados. ¿No es un desperdicio de dinero? Jaja, parece así, pero en realidad es una estrategia calculada de Meta. Manus no es solo un chatbot, es un agente de inteligencia artificial versátil que programa, investiga mercados y planea viajes. Si esto se integra en servicios de Meta como WhatsApp, solo imaginarlo ya genera una sinergia increíble. Oh, ¿La inteligencia artificial en WhatsApp organizaría mi itinerario de viaje? Increíble. Escuché que el gobierno chino vigila la adquisición. ¿Eso será un problema? el Ministerio de Comercio de China investiga posible violación de exportaciones por el traslado de personal de Manus de China a Singapur. Que Pekín pueda poner obstáculos es un riesgo, pero si la incertidumbre mantiene bajo el precio de las acciones, puede ser una oportunidad para inversionistas como nosotros. Bien, entonces por último le haré una pregunta. ¿Conviene comprar Meta ahora? ¿Qué opinan los analistas? En resumen, la división de publicidad de Meta y sus resultados en Reels y Facebook mantienen un crecimiento superior a la competencia en inteligencia artificial con mejor rentabilidad y valoración razonable. Por eso, los analistas siguen manteniendo una opinión de compra sobre Meta. Hoy también, gracias por resumir de manera tan clara sobre Meta, me siento aliviada. Familia de Mison, ¿les fue útil el contenido de hoy? El podcast de hoy termina aquí. Mison apoyará su retiro exitoso. Que tengan un feliz día. Gracias. El comienzo de cualquier sueño es importante, así que esfuérzate y crece un poco cada día. Disfruta el viaje de hoy. No tengo miedo aunque llegue la oscuridad. Retírate invirtiendo en acciones estadounidenses.